Muy bien, entonces continuamos describiendo las características de las eh, siguientes áreas. Nosotros tenemos justamente áreas como la de denominación de objetos en las porciones laterales del lóbulo occipital anterior y parte del lóbulo temporal, donde las personas almacenan la información en la cual se ha instruido en el medio a designar con nombres a cada uno de los objetos, ¿no? Silla, mesa. En portugués, cuando se habla, ¿qué es cadera, por ejemplo? Que para nosotros nos suena a articulación, pero para ellos es una silla, por ejemplo. Entonces, la nominación de objetos va en relación al idioma que se maneja. Y a través de eso, las proyecciones visuales que se dan son esas. Si yo les menciono el estetoscopio, ¿qué se les viene a su mente? Obviamente el estetoscopio. Glucómetro, entonces un glucómetro. Camilla o trípode de suero. Entonces, cada uno de los materiales que van a familiarizarse ustedes en usar y va a generar una comprensión de los objetos, la comprensión de la denominación de objetos. Bien, esto hemos mencionado de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esto de la parte motora ya lo saben de esta neuroanatomía, esta es la parte somatosensitiva. La planificación, el procesamiento de pensamientos, ¿sí? Les decía en alguna de las clases de neuroanatomía, cuando el patrón de alteraciones como los psicóticos, los paranoicos, ¿qué desarrollaban patrones lesivos. ¿Qué se les hacía? Lobectomía. Ahora no necesitamos porque con unas cuantas dosis de medicamentos hacemos lo mismo que la lobectomía. Cortamos con neurotransmisores y podemos suprimir muchas de las acciones de los pacientes, ¿no? En torno a daños lesivos. Muchos de los cuales, de los trastornos cognitivos, que los van a profundizar en psiquiatría, lo que hacen es tener un tratamiento, no una cura en sí, ¿no? Muchos no digo que ninguno, pero muchos de estos patrones de trastornos como la psicosis, la paranoia, llevan a realizar tratamientos, pero no la cura. Entonces, mientras el paciente no esté con la medicación, va a presentar ese desequilibrio. Por eso no comprendemos, porque seguimos sin comprender mucha de la acción cerebral y cómo es esta interacción. Por eso muchos de los pacientes psiquiátricos todavía no los tenemos cura. Alguna vez no tenemos cura para estas patologías psiquiátricas. Alguna vez les había comentado en anatomía la manera experimental de hacer o de conocer los músculos, articulaciones o huesos es hacer ejercicio, ¿no? No hay mejor manera experimental de la anatomía que hacer ejercicio. Ahora yo les pregunto, ¿cómo será la manera experimental para la parte neurológica? Estamos comprendiendo las funciones encefálicas en un porcentaje, cada una de las áreas. Entonces, cuando yo interprete una función, diré, pues, siento cosquillas picor, mi área somatosensitiva. Levanto la mano
agarro el celular a mi actividad motora. Tengo mi área 22, mi área 41-42 para mi área auditiva. Mi área de Wernicke para la comprensión del lenguaje. Mi área parietal para la comprensión espacial. La área 17-18 para el procesamiento visual. Anteriormente a dicha área para la denominación de objetos. Y miren que cerca de la tercera circunvolución temporal, tercera y segunda circunvolución temporal, está la del comportamiento, la motivación y parte del patrón de emociones. ¿Por qué? Porque también en el pensamiento influirá lo que es las emociones. En ambos lóbulos, tanto frontal como en el temporal, estarán los circuitos emocionales. Entonces digo, es interesante entender cómo funciona la estructura encefálica. Ahora la cosa es aplicarla. ¿Cuándo la voy a aplicar? Si estoy conociendo dónde están los parámetros de formación. Por eso alguna vez les había dicho, nunca den su núcleo dorsomediano de su tálamo a quien no se lo merece, ¿no? Es como entregarle todo. Ya saben que el estudiante no dice te quiero con todo mi corazón, dice te quiero con todo mi núcleo dorsomediano de todo mi tálamo. O te entrego todo eso, ¿no? ¿Dónde está radica la emoción del amor? Entonces, si comprendemos todo esto y realmente lo comprendemos, ¿cuánto creen que va a llegarles tomar a comprender las acciones que está realizando la estructura encefálica? Mucho tiempo, porque una cosa es comprenderla y otra cosa, si lo estamos comprendiendo, controlar las emociones, controlar las actividades encefálicas que nosotros mismos desarrollamos. Nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta comprender un idioma? ¿Cuánto nos cuesta realizar el patrón del comportamiento y controlar las emociones del ser humano? Mucho, hasta que ustedes atiendan a un familiar, ¿qué cosas les llevan al llanto a ustedes? Ese es un patrón básico de ser seres humanos, ¿no? Tener esa carga emocional y actuar en torno a eso. La parte de la motivación, no se olviden que radica acá. Ustedes pueden, ustedes se deben a ustedes mismos, eso radica acá, es la parte de la motivación en su tercera circunvolución temporal, segunda y tercera, para dicha área de acción o de función, ¿no? Acá tenemos otra que es la área de reconocimiento de caras. Esta es una área donde se produce la interpretación de patrones de cara. ¿Qué le habrá pasado a los arquitectos divinos, a la creación divina, que le han designado, ¿no? una circunvolución propiamente? Recuerden, esta es la cuarta circunvolución temporal. Bien, la quinta circunvolución temporal, porque va a estar en relación con el gancho uncus. Es la quinta circunvolución temporal, donde el individuo, si tiene una lesión, una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, puede presentar una muerte de las neuronas de esta área y producir la prosopagnosia. Prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es incapacidad de reconocer caras. Ustedes lo ven a un individuo y al día siguiente les dice que es su esposo y bueno, le dicen, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo me he casado contigo? Les está dando prosopagnosia, ¿no? La incapacidad de reconocer caras por una lesión en la quinta circunvolución temporal en la cara inferior de la estructura encefálica. Acá tenemos diferentes áreas de asociación. Una de las que tenemos que seguir ahondando en el concepto es la área de Wernicke. La área de Wernicke no solamente es la de la interpretación del lenguaje. Toda la información, miren, de las áreas visuales, del área de auditiva, del área sensitiva, van a llegar a esta área de Wernicke. Por lo tanto, la área de Wernicke es una área donde va a reunir y van a converger los diferentes estímulos para interpretar de manera global dichos estímulos, ¿no? Entonces, eso para la área de Wernicke, por si acaso, para pregunta de examen. La pregunta de la área de Wernicke será una pregunta importante porque es la área interpretativa general
cognitiva, de conocimiento y de asociación que se tiene para realizar esos procesos intelectuales. Y qué casualidad que justo esté cerca del área de la interpretación del lenguaje, ¿no? Por eso la asociación con los idiomas establece patrones cognitivos mucho mayores y mucho más fáciles. No siempre mayores, sino mucho más fáciles. Se les hace fácil a los pacientes o a las personas que dominan más idiomas albergar mayor información. A veces las personas pero qué interesante es el encéfalo. Hay personas que hablan varios idiomas, 3, 4, 5 idiomas, pero sus capacidades de memoria y de integración de esa información no están funcionando. Hay una desaparición de dicha asociación que debería haber. Lo normal es que todo políglota, toda persona que hable varios idiomas, es que se le sea más fácil realizar la convergencia de circuitos. ¿Por qué? Porque tenemos un área de Wernicke destinada para eso. Ahora, si el individuo no puede realizar dicha interpretación, algo está fallando. ¿Serán las conexiones del área de Wernicke? ¿Será la manera de interpretar el conocimiento de ese individuo? Son patrones que a veces también se alteran. Acá tenemos la de la interpretación interpretación visual. Las letras, por ejemplo, les decía, tienen que tener un significado, ¿no? Y eso les decía para esta área. Justo la lesión de esta área de interpretaciones visuales produce un trastorno que se llama dislexia. En la dislexia, las personas tendrían que escribir la B de esta manera, pero no, la escriben en este otro sentido, ¿no? Muchos niños se les riñe, se les trata mal, se les increpa, sin que el profesor sea capacitado para reconocer una dislexia o una ceguera de las palabras o una translocación de las palabras, ¿no? Y en este caso de las dislexias es una translocación. El individuo no escribe la B en este sentido, sino la escribe en este sentido. Entonces, estos parámetros indican una orientación de que el individuo pueda parecer un trastorno de dislexia pasajero. Hay muchos estudiantes que han pasado por esta etapa, un trastorno de dislexia pasajero temporal se lo llama. Muchos de estos no es temporal, es definitivo. Entonces, el individuo lo que va a hacer es que va a quedarse con ese trastorno de dislexia hasta tratamiento neurológico. Ahora hay clínicas y se ha visto que el apoyo, al igual que la parte motora, ¿no? Cuando un paciente tiene hemiplegia o paraplegia, ¿qué tengo que hacer? Rehabilitación neurológica. Lo mismo para con la dislexia. ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento. Gran probabilidad de reparación, excelente en centros de terapia que se dedican al tratamiento de dicha afección. Hay el concepto de hemisferio dominante, lo maneja también Guyton, lo maneja también González. Decíamos que el 95% de la población mundial tiene dominio o ese predominio del hemisferio izquierdo. Lo dice también Guyton, por si acaso, lo dice González y no lo recuerda Guyton. Y dice que solamente un 5% de la población mundial tiene dominancia del hemisferio derecho. ¿Qué patrones tiene el concepto de hemisferio dominante? A la teoría que va condicionando es que justamente los individuos que dominan el hemisferio del lado izquierdo son más analíticos, son más secuenciales, son más aritméticos, establecen juicios más objetivos, son más organizados, tienen un lenguaje hablado y escrito con mejor raciocinio o mejor realización, perdón, son más planificadores, racionales y son más lógicos. Sin embargo, los que dominan el hemisferio derecho, aquellos pacientes que acá con el modismo les decimos son zurdos, ¿no? Utilizamos el patrón para decirles zurdo, o que más propiamente son dominantes o dominan su hemisferio derecho. Son más sintéticos, holísticos. ¿Qué quiere decir holístico? Lo ven a un patrón como el todo. No se están preocupando de los escalafones. Todo, para ellos esto es el todo.
no se ubican en general pautas secuenciales, como lo hace su análogo. Es geométrico, sí, espacial, elabora juicios subjetivos, es un poco desordenado, mucho diría, tiene o interpreta a cabalidad imágenes y dibujos, con su lado artístico más desarrollado, son espontáneos, son intuitivos y manejan patrones a veces ilógicos y de razonamiento que es muy alucinativo. Hay patrones que son alucinatorios, no lo vamos a negar. Hay patrones, hay que diferenciar conceptos. En psiquiatría, los psiquiatras son, para mi criterio, un 80% de los psiquiatras son muy cerrados. ¿Por qué? Porque para ellos o son muy cuadrados en torno al DSM-4, que el DSM-4 es la clasificación internacional para enfermedades mentales. El DSM-4 dice que los patrones de tal signo, tal síntoma, engloban a un paciente psicótico y no se mueven de eso. Es psicótico y es psicótico. Lo dice mi Biblia y su Biblia es el DSM-4. Y muchas veces los estados conductuales psicológicos no funcionan así. Si ustedes van, por eso digo un 20%, ¿por qué? Porque los psiquiatras más de mayor edad han visto, han experimentado y no han sido cuadrados, y yo siempre les digo, ¿no? Cuídense de las 3 figuras geométricas, triángulos amorosos, mentes cuadradas y círculos viciosos. No sean de mente cuadrada. Hay más cosas en este mundo. Si no estamos pudiendo interpretar la parte encefálica en toda su función, y me van a decir que me van a venir con explicaciones de un todo, no. Si dominando Guyton o tratando de hablar con Guyton o aprendiendo Guyton, no estamos comprendiendo, y Guyton mismo cede a la interpretación fisiológica y dice, no está completamente estudiado y a cabalidad la estructura encefálica. Lo que estamos generando son hipótesis de función para algunas áreas. Entonces, los procesamientos intelectuales que ustedes hagan, no lo hagan con una visión cuadrada. Hay mucha ciencia en el mundo para interpretar la actividad humana. Hay muchos conocimientos gnósticos que me van a ayudar a la interpretación del ser humano, conocimientos antiguos que dan la interpretación humana. Ahora que a mí solo me interesan los libros de medicina, que así, o sea, van a ser, no sean personas cerradas, abranse, el conocimiento es grande. La medicina es un camino correcto para llegar a un conocimiento mucho mayor. Bien, están enfocados en eso, ahí está para el comentario particular. Hay funciones del cerebro en torno a la recepción y la emisión del lenguaje, les decía, el área de Wernicke es la encargada de realizar dicha interpretación. Recuerdan que existen diferentes conexiones entre las mismas áreas encefálicas, desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal. Recuerdan el fascículo occipitofrontal, ¿no? Recuerdan las características del fascículo superior, el fascículo inferior. Entonces, eso anatómicamente, ¿para qué? Para interpretar lo que nos dice Guyton, las asociaciones de las diferentes áreas generan la función del cerebro, la recepción y la emisión que tiene que dar, ¿no? Entonces, para resolver problemas complicados, la capacidad de tareas sucesivas, aprender, realizar algún tipo de conducta, respuestas sociales, y que los pacientes realicen una comunicación escrita, verbal, física, es a partir de estas conexiones que se dan en la área cortical. Tenemos algo que se llama la fascia de Wernicke y tenemos algo que se llama la fascia global y tenemos otro que se llama la fascia de Broca o afasia motora. Para lo cual también les voy a mostrar 2 videos. Dentro de estas, el área de Broca es el área del lenguaje. Entonces nosotros lo que vamos a ver con estos pacientes es justamente que se producen esas alteraciones. Y vamos a activar, por ejemplo, el audio en este paciente
Vamos a ir activando. Ahí está la característica. ¿Se escucha, Erika? No, doctor, no logro escuchar. ¿Ahora sí se escucha? No, doctor. Bien, la única que no escucha tal vez. A ver, vamos a hacer la prueba con otro. Matthew, escucha el video. A ver, vamos a ir. No, doctor, no escucho. Erika, se ve el video, pero no se escucha. Sí, doctor, se ve, pero no se escucha nada. Ya, perfecto. Paralelamente, me dan un minutito. Yo voy a ver cómo les hago escuchar este video. Aquí vamos a... Denme un minuto. Bien, entonces vamos otra vez a compartir la parte del video acá. De video. Y vamos a poder mandarles. Ya. ¿Lo tengo el video, Erika? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con la parte de... Ahora tengo... Enséñame tu pueblo. Félix tuvo un infarto isquémico a ¿Se causa escucha? de una operación. Sí, sí, doctor. Palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es? Unos cabales de Lira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Una vez de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pone muy contenta. Venga, hombre. Tú cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, Yo veníme, vamos, vea. claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya dejado siempre nos hemos encontrado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos. Tiene la comprensión alterada. Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños, esas niñeras eran los rotósicos. Y estas las rosetas ahí, todas y... Muy bien, entonces ese es el patrón básico que quería que escuchen para entender lo que se conoce como la fase de Wernicke.
Cuando nosotros entendemos a la afasia de Wernicke, Guyton nos dice que son incapaces de interpretar el pensamiento que tratan de expresar, lo mismo que este paciente. Este trastorno sucede cuando hay destrucción del área de Wernicke. Entonces, cuando hay destrucción del área de Wernicke, lo que el individuo va a tratar de hacer es inventarse palabras como este individuo o tratar de gesticular los aspectos para su comunicación. Entiende, sí, entiende el lenguaje. Lo que nosotros le estamos hablando al paciente que tiene afasia de Wernicke, lo está interpretando, pero lo que es como decirle, la parte aferente para el área de Wernicke está funcionando, pero la parte eferente del área de Wernicke no está funcionando. ¿Me dejo entender? Tenemos otra que es la lesión del área de Broca. Me van a dar un... Entonces vamos a ver esto que representa lo que es la afasia motora. Vale. Ya. Vamos a tener entonces a este caso donde el individuo genera estas gesticulaciones. ¿Perdón? ¿Se escucha, Erika? Sí, doctor, se escucha. A ver, vayamos un poquito a retroceder la parte del video. Entonces, hay... Yo no te entiendo, no sé qué me quiere decir. ¿Perdón? Entonces, cuando hay la pérdida o lesión del área de Broca, se produce un tipo de afasia motora. A diferencia del área de Wernicke, no consigue que el aparato vocal emita palabras concretas. ¿Han visto al anterior paciente? Emitía palabras. ¿Puedes repetírmelo en inglés? Quiero abuso, no lo sé.
Esa es la última hora. Discúlpame, pero no te entiendo. Entonces, esa carencia de poder, vayan colocando nombre y grupo mientras voy explicando, vayan colocando nombre y grupo. Esa carencia del individuo de poder expresar lo que está pensando no se traduce. Recuerden que el área de Broca 41 y 42 está cerca del área motora y es parte motora para gobernar la lengua, para gobernar los músculos maceteros, para gobernar la característica que me permite hablar y expresar y emitir palabras en vez de ruidos, la debo al área 41 y 42 de Broca. Si el individuo tiene lesión, tiene esta afasia motora. A diferencia de la afasia de Wernicke, la afasia de Wernicke sí habla. El individuo sí logra interpretar, sí logra manejarse con palabras, pero que no son comprensibles, que no llegan a formar una oración. Sin embargo, la afasia de Broca, la motora, no existe concretar palabras, no emite. El aparato vocal emite ruidos en estos individuos. ¿Bien? Entonces, eso para las características de la afasia de Wernicke y la afasia de Broca o motor. Acá hay otra característica de la corteza cerebral que es propiamente el cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo que nos va a dar es una comunicación interhemisférica. Ya saben, aquí está justamente, lo voy a marcar con azul, esto representa el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es sustancia blanca, es una agrupación de sustancia blanca. Y si ustedes recuerdan patrones de neuroanatomía, ¿qué nos decía González? Está entre la porción interhemisférica, está formado por la rodilla, el tronco y el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Eso nos decía para el cuerpo calloso. Pero el cuerpo calloso, además de ser una sustancia blanca, permite las conexiones. ¿Qué conexiones? Algunas que ustedes ya saben. Estas son fibras comisulares, ¿no? Las de azul, que están comunicando un hemisferio, el hemisferio del lado derecho, con el hemisferio del lado izquierdo. ¿A través de quién? Del cuerpo calloso. Estas son las fibras comisulares anterior o lo que va a formar el fórceps menor. Estas de color rojo van a formar el fórceps mayor. Permiten la comunicación entre un lóbulo occipital y el otro lóbulo occipital a través del esplenio del cuerpo calloso. Esta otra era a través de la rodilla del cuerpo calloso. Y a través de esto que esté el tronco del cuerpo calloso, también se generan las distintas comunicaciones. Miren este patrón de comunicación entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y el lóbulo parietal y el lóbulo temporal del hemisferio contralateral. Entonces, gracias a estas fibras comisulares, y la función del cuerpo calloso consiste en llevar la información de un área a otra. Lo hace en el área de Wernicke, lo hace entre el hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo, y el hemisferio contralateral. Para entender un poquito las parálisis de Wernicke y las de Broca, dichas parálisis o dichas lesiones tendrán que suceder en el hemisferio dominante de ese individuo. Si el individuo es diestro, la lesión de la zona de Wernicke y de Broca estará en el hemisferio del lado izquierdo. Si el individuo es izquierdo, la lesión para el área, la fascia de Broca o la fascia de Wernicke tendrá que estar en el hemisferio del lado derecho, ¿no? Eso es predominante, porque según los ganadores del Nobel, Painfield, lo que hace es, para las únicas áreas donde existe el hemisferio dominante, es para la parte motora y las áreas de Wernicke y de Broca. ¿Bien? Entonces, para esos tres patrones se habla de hemisferios dominantes. Pero para el resto de áreas, como el área somatosensitiva, la área motora, la área de interpretación de objetos, la área visual, no hay patrón dominante. Por lo tanto, las fibras comisulares juegan un papel importante. El fórceps mayor juega un papel importante. Para el procesamiento del pensamiento,
no hay lóbulo predominante, ¿no? Para el procesamiento. Entonces, ¿van a interactuar ambos lóbulos? Sí, van a interactuar ambos lóbulos. El lóbulo del lado derecho con el lóbulo del lado izquierdo. Eso sí, obviamente, lo que hace un momento discerníamos. Los que dominan el lado derecho tienen mayor característica de patrones lógicos y los que dominan el lado izquierdo más característica de patrones ilógicos. Si bien existen estas interconexiones, existe el concepto que hace rato hemos dicho de hemisferio dominante. Pero eso no quiere decir que gracias al cuerpo calloso existe una interacción en un sentido y en otro. Hay individuos que dominan ambos hemisferios, hay individuos que dominan ambos hemisferios. Nosotros vamos a clasificar el pensamiento, la conciencia y memoria, entendiendo que el pensamiento es una estructuración a través de todos los patrones sensitivos. El procesamiento de la conciencia también es una situación del individuo con la realidad de su medio, ¿no? Eso es el patrón de conciencia. Establecer un entorno con la realidad, con el tiempo y la persona. Eso es un patrón de realidad. Nosotros tenemos la clasificación de memoria, y justo Guyton nos dice, hay memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Para un ejercicio, les doy un minuto mientras voy explicándoles esto que Guyton menciona como memoria a corto plazo. Significa interpretar las características de información, ya sea de cualquier tipo, visual, auditiva, durante unos pocos segundos o minutos, ¿no? Entonces, vamos ahorita a hablar de justamente esa memoria a corto plazo. Muchos procesos fisiológicos necesitan a la memoria a corto plazo para desarrollar el circuito de facilitación o inhibición que me permita establecerla como después memoria a mediano plazo. ¿Y qué dice el Guyton de la memoria a mediano plazo? Que dura entre días y semanas, pero tiende a desvanecerse. Este concepto de desvanecer es hipotético, por si acaso. Y lo aclara Guyton, no es un concepto tangible. ¿Por qué no es un concepto tangible? Porque la memoria en sí, a estudios de artículos recientes, no se desvanece, solo que no podemos llevarla de circuito subconsciente a circuito consciente. Esa es la única diferencia. No podemos llevar mucho de lo que aprendemos el día a día de circuito subconsciente a circuito subconsciente. Bien, y la memoria a largo plazo, esa es la memoria a mediano plazo, establece patrones que se pueden recuperar después de más de años, incluso después de una vida. Cuando lleguen a sus 60 años, se acordarán de un loco que es el doctor Ayala, que les estará explicando vía Wi-Fi y les estará riñendo tal vez vía